El patriarcado, que me parece muy interesante. Entonces, habéis concluido más o menos que vivimos en un patriarcado opresivo, ¿no? Más o menos. ¿Queréis que os dé la definición? O sea, de patriarcado de la RAE. Sí, la definición de la RAE es organización social primitiva en la que la autoridad es ejercida por un varón, jefe de cada familia, extendiéndose este poder a los parientes aún lejanos de un mismo linaje. O sea, es decir, esto se basa bajo la premisa de que la cabeza de familia es un varón y es el que ejerce su poder y el que toma las decisiones, el que tiene el control, y como la familia se supone que es el estamento principal que toma las decisiones de los países, pues se asume que si el líder de la familia es el varón, quiere decir que la decisión primaria en general para toda la sociedad la toma el varón. ¿Estáis de acuerdo con esa definición? No en el sentido de que lo define como familia, porque obviamente las decisiones no las toma la familia, pero es verdad que cabezas de... Es que lo siento, soy muy pesado con el capitalismo. Vale. Pero estamos insertos en una sociedad capitalista y quien toma las decisiones son las grandes empresas. ¿Quiénes son los cabezas de las grandes empresas? Pues, ¿Quién? Los hombres. Los hombres. Pero es que- Los hombres o personas psicóticas que pasan, o sea, es decir, independientemente de su género, que cumplen un set de condiciones. Es que no es independientemente de su género, porque si fuera independientemente de su género, hay tanto mujeres como hombres capacitados de ser grandes directivos de empresas. Y yo no te digo que habría 50-50, porque eso es estar un poco... pero estaría más equiparado. Y es que los cabezas de las grandes empresas, no te digo el de Nestlé, te digo el que tiene la empresa que gobierna Nestlé y todos sus compañeros. Vale, pero ¿tú crees que esa disparidad de números viene de una injusticia? ¿O viene de una especie Sí. de...? ¿Sí? O sea, tú- Sí, pero entiéndeme, por la edad que tienen. En el sentido de, actualmente, gracias a Dios, hemos avanzado mucho, se dan muchas oportunidades a mujeres. En ocasiones incluso está empezando a ser un poco De más. de más. No de más, ¿vale? Pero que no me mate nadie. No, yo... No de más, pero... Yo, no, tranquila, espérate, que ya lo digo yo. De más. Vale, perfecto. Y sí que es verdad que mujeres están consiguiendo llegar a cabezas de empresas, a ser directivas, etcétera, y está cambiando mucho. Pero ¿eso cuándo ocurre? Cuando el que es el cabeza de la empresa, que es un señor ahora que tiene 60 años, se va a jubilar y tiene que dejar paso a alguien. Es que yo lo veo mucho en... Amancio Ortega. Vale, pero ¿no crees que hay un set de características muy concretas y que se ven más representadas sin digamos, sin manipulación artificial, sin manipulación humana? Hay un set de características que se ven más representadas en los hombres, como por ejemplo... No puede jactarlo. Hombre, a ver, yo es que te lo digo por lo siguiente, yo te lo digo porque o sea, se pinta mucho como que ser el CEO de las empresas más grandes, como el sueño a cumplir, como lo que se quiere, tener el poder, pero realmente yo creo que es una forma de vida que no es deseable para la mayoría de personas y yo, por ejemplo, no la desearía. O sea, es una forma de vida en la que tienes que relegar todos los ámbitos de tu vida, que no sean esa empresa, a último lugar. Tienes que descansar el que menos. Y yo creo que al final ese tipo de situaciones son situaciones que, digamos, desincentivan a muchas mujeres a perseguir ese camino. Y a muchos hombres. Hombre, sí, pero por eso estamos hablando de que realmente no es que sean los hombres los que toman las decisiones, sino que es una minoría exclusiva de hombres. Sí, pero la minoría exclusiva es exclusivamente de hombres. Claro, pero ¿sabes? Pero, por ejemplo, tú que has estudiado psicología estarás muy familiarizada con la distribución la distribución en la que los hombres y las mujeres nos movemos en el ámbito de la sociedad. Y los hombres suelen estar más en los extremos y las mujeres más en medio. Entonces, tanto los hombres más poderosos como los más pobres y los más listos y los más inútiles suelen ser hombres y las mujeres suelen estar en medio. Eso pasa en CI y además pasa también en, por ejemplo, otra característica que tienen los altos cargos de empresa, que es el narcisismo. Sí, pero Hay muchísimos más. yo lo que te digo es que hombres simplemente narcisistas. suena raro y chirría muchísimo, porque es lo que te digo. Obviamente, si esto lo hemos visto, en los extremos de la cola hay muy poquita gente, pero es muy raro que toda la poquita gente que haya sean hombres. Pero por ejemplo... No es toda, es un 90%. Y cuando ves la distribución normal, te quedas. Pero, y no tiene por qué ser raro. Entender esa distribución Pero a mí no me parece raro No va a suceder eso. porque yo creo que precisamente el hecho de que estés en una de las dos colas quiere decir que tienes un set de características muy concretas y tienes que ser una persona, tanto para bien como para mal, muy psicótica, muy centrada, muy narcisista. O sea, es decir, son un set de características tan concreto. O sea, mira, por ejemplo, si tú fueses a escoger, te dan a elegir entre hombres y mujeres, ¿quién va a ser más agresivo? Y dices que los hombres vas a aceptar el 60% de las veces. 60-40. Pero tú ves la lista de las 1000 personas más agresivas del mundo y el 99% son hombres. Claro, pero me estás hablando de Y eso rasgos- también tiene culpa el patriarcado, Claro, ¿eh? me estás hablando A de todo rasgos eso. que al final tú te educas en una sociedad patriarcal, la que a ti te dice que los hombres esto, las mujeres esto. Hay en casos en los que no, el CI es principalmente genético.
la carga que es ambiental es muy poca, pero en los rasgos de personalidad lo hemos visto, la carga ambiental es muy alta. Sí. Sí, y sí, si sí. tú te educas en una sociedad patriarcal, es lógico que tú como hombre acabes desarrollando unos rasgos y yo como mujer acabe desarrollando otros. tú no Pero crees- también la es culpa que- no es ni tuya ni mía, es de la sociedad en la que estamos. Vale, pero ¿tú no crees que un hombre en general puede tener más tendencia, en general digo, tendencias naturales a tener más agresividad? Como por ejemplo, pues por tener mayor flujo de testosterona. Es que juraría que hemos visto que eso no es así, que es un mito. A nivel, en cuanto a la agresividad en concreto, Abrimos juraría que no lo hemos visto. estaba muy claro. Pero Justo. evidentemente la testosterona, por ejemplo, cuando sucede un acto violento de una persona se pone violenta y le median los Sí, sí, niveles sí, de sí. testosterona le suben. Sí, pero que creo que Con a los nivel, neurotransmisores es raro. sí, pero que creo que a nivel poblacional no hay nada demostrado que diga que los hombres por naturaleza son más agresivos que los hombres. Y ahí es donde entra, o sea, no sé qué he dicho. Te hemos entendido, te hemos entendido. Pero que, o sea, que es lo que te digo, no hay nada demostrado que lo diga, pero ahí entra el componente que yo te digo que es ambiental, que es tan importante. Yo es que de todas O formas sea- no estoy de acuerdo con tu premisa de que los líderes de empresas sean los que deciden el mundo. Eso sucede sobre todo cuando tienen capacidad de hacer acuerdos con estados. Que los hacen Sí, de forma constante. Claro, evidentemente, pero si el Estado no tiene ese poder de monopolio, de leyes, de tal, Te hablo las de España. empresas están completamente obligadas a servir a los consumidores, que somos tanto hombres como mujeres. Por eso Disney, por ejemplo, se ha vuelto tan feminista y tan inclusivo y tal. Claro. No es porque quieran Claro. manipular a la población, pues es porque es lo que creen ellos que les va a vender. Es lo que Sí, ven. sí, De sí. hecho, te voy a decir una cosa, la mayoría bueno, voy a empezar mal la frase, no sé hablar. paso. digamos, la mayoría de operaciones que se generan en el mercado son hechas por mujeres. O sea, las consumidores principales de todos los productos son mujeres. O sea, las mujeres dominan el mercado al nivel de que las empresas tienen que adaptarse a las tendencias que tienen las mujeres, porque la mayoría de consumidores fieles que se gastan más dinero y que participan más en el mercado de forma tanto activa como pasiva son mujeres. Sí, pero que es lo que decíamos antes, por ejemplo, nuestro gobierno no se ha metido en el tema de la prostitución porque no le interesa, porque mueve muchísimo dinero. No, Por y supuesto. no solo por eso, sino por temas ideológicos. Al igual que otra cosa que le digo al gobierno, por ejemplo, que a lo mejor por esto me van a matar. Pero, sí, pero, por ejemplo, el hecho de que el gobierno, que supuestamente es feminista y quiere el progreso y quiere lo mejor para las mujeres, no se pare a pensar y a juzgar, digamos, la cantidad de crímenes violentos contra las mujeres que hacen personas extranjeras que están sobrerepresentadas sobre personas locales. Muchas veces por la cultura con la que vienen, por lo que tú dices, por cómo se educan y por la falta de respeto la falta de educación sobre el respeto que se tiene que tener a la figura de la mujer. A mí eso no, o sea, es innegable, pero lo que me parece muy peligroso de eso es que se utiliza como afirmación como para tapar. Para tapar el que. Y No yo- sé si me explico. El otro día, de hecho, había, no sé dónde fue, había una charla feminista que estaba la mujer esta que a mí no me cae especialmente bien, la Cindy Takanashi me parece que se llama. Sí. La novia de Darío MH. Ese sí me cae bien, fíjate. Es muy gracioso, Darío. Darío es un crack. ¿Visteis el vídeo del 8M? No. No. Con las cerditas. Feliz 8M. Bueno, aparte de la gilipollez, estaban dando una charla sobre el feminismo con motivo del 8M y tal, y llegó una chica y dijo, ¿y por qué no habláis de los inmigrantes? ¿Qué tal? Si obviamente... Ah, lo he visto. Que le echan, le dicen. "Fuera de Obviamente, aquí". claro, obviamente hay que hablarlo. Y obviamente es un factor de riesgo y un factor que predispone y un factor que hay que tener en cuenta. Pero lo que no se puede hacer es que se está utilizando desde ideologías de extrema derecha para tapar que no existe la violencia machista ni las violaciones y que son los extranjeros, cuando realmente el No, porcentaje claro. me parece que es Sí. de un 11% de las violaciones se debe a extranjeros. Claro, Sí, pero- no desde un 11. Creo que sí, ¿eh? A ver, Yo a ver. tengo datos. A ver, de escucha. exactamente No, yo no, esto. no quiero blanquear. Y vamos, José, vamos vale. a los datos en un segundito. Por eso digo, no quiero blanquear nada, porque obviamente la violencia machista existe tanto de locales como de extranjeros. Pero también te digo, que sea no sé si es un 11% o no es un 11%, pero si fuese un 11%, hay que ver qué proporción de la población es responsable de ese 11%. Porque si el 90% es responsable de ese 11%, no es tan grave como si el 11% es responsable de un 11%. ¿Entiendes lo que te quiero decir? No, si, no muy, creo. si un número reducido de personas son los responsables de un 11%, quiere decir que per cápita es mucho Ah, más sí, común sí, que suceda. entiendo. En cambio, si entre el 90% de personas hacemos un 10%,